Soy de Monterrey, Nuevo León. Cuando cierro los ojos y me sumerjo en el recuerdo, puedo sentir el escalofrío de aquella experiencia que rozó los límites entre la vida y la muerte. Nunca imaginé que una noche oscura y caótica podría cambiar mi existencia de una manera tan irreversible. De experiencias cercanas a la muerte, un encuentro tan real y perturbador que me obligó a cuestionar todo lo que sabía sobre la existencia y la conciencia. Inspirado en los recientes hallazgos del estudio Award de 2023, en el que se analizaron más de 2.000 relatos de experiencias cercanas a la muerte y se revelaron temas comunes, así como posibles explicaciones neurológicas, quiero compartir mi historia con la esperanza de que quienes la lean puedan comprender la delgada línea que separa lo terrenal de lo paranormal. Hace algunos años, en una noche fría y tormentosa, me encontraba conduciendo de regreso a casa tras un largo día de trabajo. La lluvia golpeaba incansable el parabrisas, y la oscuridad parecía envolver cada curva de la carretera. El ambiente estaba cargado de una tensión inexplicable, y mis pensamientos divagaban entre la rutina y una sutil aprensión que no podía identificar. De repente, sin previo aviso, un destello cegador iluminó el asfalto, y en un abrir y cerrar de ojos, mi mundo se transformó en un torbellino de luces y sombras. El choque fue brutal. Todo sucedió en cuestión de segundos: el estruendo del metal retorcido, el crujido de la estructura del vehículo y el dolor agudo que se expandía por cada fibra de mi ser. La última imagen consciente que retuve fue la del volante girando en cámara lenta, mientras mi cuerpo se lanzaba contra el vacío. En ese instante, mi mente se sumergió en una especie de limbo, un espacio donde el tiempo parecía detenerse y la realidad se fragmentaba en mil destellos confusos. No estoy seguro de cuánto tiempo transcurrió antes de que mi conciencia empezara a estabilizarse, pero lo que recuerdo es una sensación abrumadora de desprendimiento, como si mi alma hubiera abandonado mi cuerpo en agonía. Me vi flotando en una especie de espacio etéreo, en medio de una oscuridad absoluta que de pronto se vio perforada por un túnel de luz intensa. Era un resplandor puro, sin color ni sombra, que parecía llamar mi atención con una fuerza irresistible. A medida que avanzaba por ese túnel, experimenté una calma que contradecía el terror que había sentido instantes antes. Todo mi ser se llenó de una paz inexplicable. Era como si el dolor y el miedo se hubieran disipado, dejando solo una sensación de asombro y aceptación. Durante ese trayecto, mi mente divagaba en pensamientos profundos y, en ocasiones, confusos. Recordaba fragmentos de mi vida, momentos felices y tristes, y sentía que cada experiencia se unía para formar un mosaico que definía mi existencia. En esa penumbra luminosa, comencé a percibir voces lejanas, murmullos que parecían provenir de un lugar más allá del tiempo. No eran voces amenazantes, sino ecos suaves y melancólicos, como si almas que habían trascendido su forma física quisieran comunicarme algo. De alguna forma, esas voces coincidían con muchos de los relatos recopilados en el estudio Award de 2023, en el que se identificaron temas recurrentes como el sentimiento de paz, la visión de túneles luminosos y la presencia de voces o figuras que acompañaban la experiencia. Durante aquellos minutos, o tal vez segundos eternos, mi mente oscilaba entre lo inexplicable y lo científicamente posible. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que estaba viviendo iba más allá de una simple alucinación inducida por el trauma. Estudios recientes han sugerido que durante una experiencia cercana a la muerte, ciertas áreas del cerebro pueden liberar endorfinas y neurotransmisores en cantidades inusuales, generando percepciones que, aunque puedan explicarse neurológicamente, son acompañadas de una sensación de trascendencia que desborda cualquier lógica ordinaria. Esa dualidad me inundó. Por un lado, la ciencia intentaba arrojar luz sobre el fenómeno, explicándolo como una serie de reacciones químicas y eléctricas en un cerebro al borde del colapso. Por otro, la experiencia era tan vívida y real que parecía desafiar cualquier explicación meramente materialista. Me sentía dividido entre la comprensión racional y la atracción hacia lo sobrenatural. Fue en ese preciso instante cuando una figura se materializó ante mí, una silueta luminosa, que irradiaba una serenidad casi divina. No era una presencia que intentara comunicarse verbalmente, más bien, su existencia se sentía como un mensaje silencioso, un recordatorio de que la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda. Esa figura, sin palabras, me ofreció un sentido de propósito y consuelo.
En su mirada pude intuir una compasión infinita y un conocimiento que trascendía mi limitada comprensión humana. Era como si esa presencia me estuviera mostrando que, aunque el dolor físico y el miedo fueran insoportables en el mundo material, existía una realidad más profunda y conectada, en la que el alma se liberaba para abrazar una existencia sin límites. Mientras continuaba mi viaje a través del túnel de luz, la sensación de flotar se intensificaba. Comencé a notar que el espacio a mi alrededor ya no era un vacío indiferente, sino un vasto escenario lleno de matices y colores imposibles de describir. Era como si estuviera inmerso en una sinfonía visual, donde cada destello de luz contenía una historia, un eco de vidas pasadas y futuras. La percepción del tiempo se volvió difusa. No sabía si llevaba minutos, horas o siglos allí. En ese abismo casi infinito, me encontré con imágenes que se desplegaban a mi alrededor, recuerdos de momentos olvidados, fragmentos de conversaciones y rostros de personas que ya no estaban. La experiencia era a la vez reconfortante y profundamente perturbadora. Por un lado, sentía la calidez de la existencia, la conexión con el universo y la certeza de que mi vida había tenido significado. Por otro, se abría ante mí un abismo de tristeza, de despedidas irrevocables y de errores que pesaban en el alma. En ese estado de conciencia alterada, empecé a percibir lo que podría describirse como un registro de mi vida. Cada elección, cada arrepentimiento, cada instante de amor y de pérdida se desplegaba ante mis ojos con una nitidez abrumadora. Era como si estuviera viendo el libro completo de mi existencia, pero sin poder intervenir o cambiar nada. La impotencia de ver todo sin poder alterarlo me llenó de una melancolía tan profunda que las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, aún sin tener un rostro físico que las detuviera. Al mismo tiempo, surgieron pensamientos sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Recordé haber leído en aquel estudio War que muchos de los relatos de experiencia cercana a la muerte comparten un sentimiento de haber trascendido la individualidad, de haber comprendido que la vida es un continuo y que la muerte es solo una transición. Esa revelación, aunque reconfortante en teoría, se sentía desgarradora en la práctica. Me di cuenta de que el velo entre lo físico y lo espiritual era mucho más delgado de lo que jamás habría imaginado, y que mi existencia estaba ligada a un entramado de energías que superaba con creces lo que la ciencia podía explicar. En un abrir y cerrar de ojos, la intensidad de la experiencia comenzó a disiparse. La luz que había inundado mis sentidos se fue atenuando lentamente, y sentí como mi conciencia era jalada de regreso al mundo físico. La transición fue tan abrupta como la separación entre dos estados de la existencia, y me encontré nuevamente en el asiento de mi vehículo destrozado, rodeado de un caos de vidrios rotos y sonidos inhumanos. El dolor físico, tan agudo y presente, contrastaba violentamente con la serenidad que había experimentado en el umbral de la muerte. Estaba consciente de cada latido de mi corazón, de cada espasmo que recorría mi cuerpo. Sin embargo, algo había cambiado en mí para siempre. La experiencia, tan real y desgarradora, dejó una marca indeleble en mi alma. Sentía que había sido testigo de un secreto primordial, uno que se escudriñaba en los rincones más profundos de la existencia y que desafiaba toda lógica. Los días posteriores a aquel accidente fueron una mezcla de rehabilitación física y tormento interior. En la fría soledad del hospital, entre sábanas y máquinas que marcaban el pulso de la vida, mi mente se debatía entre la realidad tangible del sufrimiento y los ecos de aquella trascendencia momentánea. Los médicos hablaban de daño cerebral, de la liberación de sustancias neuroquímicas que podrían haber generado alucinaciones y visiones, explicaciones que, aunque científicas, no lograban disipar la intensidad de mi vivencia. Recuerdo haber leído sobre el estudio War de 2023 en una revista científica, y no pude evitar comparar mi experiencia con los relatos de otras personas que habían estado al borde de la muerte. Más de 2.000 testimonios, todos entrelazados por temas comunes: la sensación de flotar, la visión de túneles luminosos, la presencia reconfortante de figuras etéreas y, sobre todo, una comprensión profunda de la vida y la muerte. La investigación sugería que, en esos momentos críticos, el cerebro humano podría estar generando visiones como un mecanismo de supervivencia, pero para mí, esas explicaciones resultaban insuficientes. Había algo en aquella experiencia que trascendía lo puramente biológico, algo que se sentía tan real como el dolor en mis huesos y tan palpable como el murmullo de las máquinas en la habitación del hospital. Con el paso de los meses, la cicatriz física del accidente comenzó a sanar, pero la herida en mi alma permanecía abierta.
Empecé a buscar respuestas en libros, estudios y foros en línea, sumergiéndome en el vasto universo de las experiencias cercanas a la muerte. Descubrí relatos similares al mío, testimonios de personas que habían experimentado encuentros que, a pesar de las explicaciones neurológicas, parecían estar impregnados de un tinte místico y trascendental. Cada relato leía me confrontaba con una realidad que, aunque a veces me aterraba, también me ofrecía una extraña sensación de consuelo. En esos testimonios se hablaba de la existencia de una zona de paz, de una sensación de libertad que solo se experimenta cuando uno se aleja del dolor y del miedo. Sin embargo, también encontré relatos de terror, de visiones tan intensas que se convirtieron en pesadillas recurrentes. Esa dualidad, la mezcla de horror y de sublime belleza, definía la naturaleza de las experiencias cercanas a la muerte. Era como si, en el umbral de la muerte, la conciencia humana se viera obligada a enfrentarse a su propia esencia, a descubrir lo que hay más allá de la fina línea que separa lo conocido de lo desconocido. En mis propios sueños, la figura luminosa que había encontrado durante mi experiencia volvía a aparecer. No era una presencia amenazadora, pero sí profundamente inquietante. La veía vagar en paisajes oníricos, en escenarios donde el tiempo y el espacio se disolvían en un caos de luces y sombras. Cada aparición me dejaba una sensación de nostalgia y desolación, como si me recordara que había algo en mí que ya no podría recuperar. Decidí entonces documentar mi experiencia, escribiendo cada detalle con la esperanza de que mi testimonio pudiera servir de puente para comprender mejor esos fenómenos. No buscaba fama ni reconocimiento, sino la necesidad casi imperiosa de honrar lo vivido y de encontrar un significado en lo que, para muchos, era solo una anomalía neurológica. Sin embargo, cuanto más escribía, más me daba cuenta de que la experiencia trascendía cualquier explicación sencilla. Había algo en el encuentro con la luz, en el suave murmullo de las voces del otro lado, que sugería la existencia de una realidad paralela, un reino donde la conciencia se libera de las ataduras físicas y se funde con la totalidad del ser. El dolor físico y emocional se combinaba en un torbellino que parecía no tener fin. Las cicatrices en mi cuerpo eran un recordatorio constante del accidente, pero las cicatrices en mi mente eran aún más profundas. Me encontraba atormentado por visiones, fragmentos de recuerdos que no parecían pertenecer a mi propia vida y que, sin embargo, se sentían tan reales que amenazaban con consumir mi identidad. En algunas noches, mientras la oscuridad reinaba en mi habitación, podía oír un suave susurro que provenía de lo más profundo de mi ser. Era como si mi alma tratase de comunicarse conmigo, de advertirme de que aquello no había sido simplemente un accidente fortuito, sino el punto de inflexión de mi existencia. Esa sensación me llevó a cuestionar cada aspecto de mi realidad. ¿Acaso lo que percibí durante mi experiencia cercana a la muerte era una mera alucinación inducida por el trauma? ¿O era un destello de la verdad oculta tras la aparente separación entre la vida y la muerte? Empecé a investigar sobre las posibles explicaciones neurológicas de las experiencias cercanas a la muerte. Algunos científicos sugerían que la falta de oxígeno en el cerebro, la liberación masiva de endorfinas y otros neurotransmisores podían crear estados de conciencia alterados. Otros, sin embargo, se inclinaban a pensar que esos fenómenos eran evidencias de que la conciencia podía existir independientemente del cuerpo físico, al menos por unos instantes. Yo, en medio de ese debate interno, me sentía atrapado entre la fría lógica de la ciencia y el abismo insondable de lo espiritual. A pesar de los argumentos racionales, no podía negar la intensidad de lo vivido. La sensación de flotar en ese túnel de luz, la paz que inundó mi ser y la presencia reconfortante de aquella figura luminosa, eran demasiado poderosas para ser descartadas como simples ilusiones cerebrales. Cada vez que recordaba esos momentos, una mezcla de miedo y fascinación me recorría la piel y me preguntaba si, en el fondo, estaba destinado a cargar con el conocimiento de un mundo que pocos han vislumbrado. Decidí entonces embarcarme en una búsqueda personal de respuestas. Empecé a asistir a conferencias, a reunirme con otros sobrevivientes de experiencia cercana a la muerte y a leer cada estudio y libro relacionado con el tema. La comunidad que se formó en torno a estas experiencias era tan diversa como apasionada. Algunos buscaban consuelo en explicaciones científicas, mientras que otros abrazaban lo paranormal, convencidos de que la conciencia humana trascendía la mera función cerebral. En una de esas reuniones, escuché el testimonio de una mujer que describía su experiencia cercana a la muerte con detalles que me resultaron inquietantemente similares a los míos. Hablaba de una zona de paz en la que se sentía completamente unida a la existencia,
de una visión de su propia vida que se desplegaba en un mural de emociones y recuerdos. Sus palabras, aunque llenas de calma, estaban impregnadas de una tristeza melancólica que resonaba en lo más profundo de mi ser. Aquella conversación me hizo darme cuenta de que, a pesar de las diferencias en las narrativas, había un hilo común que unía a todos los que habíamos rozado el abismo de la muerte, la sensación de haber sido tocados por una verdad demasiado inmensa para comprenderla plenamente. Con el tiempo, mi búsqueda se volvió también un viaje interior. Empecé a meditar, a reflexionar sobre el significado de la vida y la inevitable fragilidad de la existencia humana. A través de la introspección, comprendí que la experiencia cercana a la muerte no era una condena, sino una invitación a redescubrir la esencia misma de ser. Sin embargo, esa revelación no venía sin un precio: la conciencia de lo efímero, la carga de haber visto lo que pocos han visto, y el constante recuerdo de que la línea que separa lo tangible de lo intangible es, en realidad, tan tenue como un suspiro. A pesar de mi esfuerzo por integrar aquella experiencia en mi vida cotidiana, las secuelas psicológicas fueron profundas. Las noches se llenaban de sueños inquietantes, en los que revivía la transición entre la vida y la muerte una y otra vez. Los destellos de luz, los ecos de voces inmemoriales y la imagen de la figura luminosa se repetían en un bucle interminable, como un recordatorio de que lo vivido no podía ser borrado tan fácilmente. En esos momentos, me sentía a la deriva, atrapado entre el mundo de los vivos y un reino desconocido que amenazaba con reclamarme de nuevo. El estudio Award de 2023 había documentado que muchos sobrevivientes de experiencia cercana a la muerte experimentan dificultades para reintegrarse plenamente a la realidad diaria. Yo era, sin duda, uno de ellos. La conciencia de haber estado al borde de la muerte se convirtió en una carga a la vez reveladora y dolorosa. Cada paso que daba estaba marcado por la incertidumbre y la constante sensación de que, en cualquier instante, la realidad podría desvanecerse en una niebla de recuerdos y visiones. Sin embargo, en medio de ese caos interno, comencé a encontrar momentos de claridad. Empecé a escribir mis vivencias, a plasmar en papel aquellas imágenes y sensaciones que parecían pertenecer a otra dimensión. Con cada palabra, sentía que reconstruía un puente entre lo que había sido y lo que aún podía ser. La escritura se transformó en un acto terapéutico, en un medio para honrar lo inexplicable y, al mismo tiempo, para encontrar un sentido en la aparente irracionalidad de la existencia. Hoy, al recordar cada instante de aquella experiencia cercana a la muerte, no puedo evitar sentir una mezcla de terror y asombro. El horror de haber rozado la existencia sin la protección del cuerpo físico se entrelaza con la belleza indescriptible de haber vislumbrado una realidad en la que la conciencia se expande más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Esa dualidad, el terror y la fascinación, es la que define, en mi opinión, el verdadero significado de las experiencias cercanas a la muerte. He aprendido que el conocimiento obtenido en esos momentos oscuros no es un regalo sin precio. Llevar consigo la memoria de lo inexplicable implica una transformación interna, un redescubrimiento de la vulnerabilidad humana y de la fragilidad de nuestros lazos con el mundo. Cada vez que cierro los ojos y revivo ese túnel de luz, siento que mi existencia se abre a dimensiones desconocidas, donde la ciencia y lo paranormal conviven en una danza incesante. Aún hoy, cuando las noches son silenciosas y el murmullo del viento parece susurrar secretos olvidados, puedo percibir el eco de aquellas voces, la presencia de esa figura luminosa que, en un instante de inmortalidad, me mostró que la muerte no es el final, sino un umbral hacia una comprensión más profunda de la vida. Esa revelación, aunque perturbadora, me ha enseñado a ver cada día con gratitud y a valorar cada latido, sabiendo que la existencia es un misterio que se renueva en cada respiración. No pretendo que mi relato sea la verdad absoluta, sino un testimonio sincero de un viaje que me obligó a enfrentar la realidad desde una perspectiva que pocos han experimentado. Los estudios científicos, como el Award de 2023, ofrecen explicaciones parciales y plausibles sobre los mecanismos detrás de las experiencias cercanas a la muerte, pero hay aspectos que escapan a la comprensión plena de la ciencia. Mi experiencia me ha mostrado que, en el umbral entre la vida y la muerte, existen fuerzas y verdades que trascienden lo meramente físico, y que la conciencia, en esos momentos, se eleva hacia un plano en el que lo paranormal se vuelve innegable. Hoy camino con la certeza de que lo vivido nunca se desvanece, que la luz y la oscuridad conviven en una simbiosis eterna, y que cada experiencia, por dolorosa que sea,
nos acerca un poco más a la esencia de lo que significa ser humano. Mi relato es, en definitiva, una invitación a mirar más allá del miedo, a cuestionar la realidad aparente y a reconocer que, en cada uno de nosotros, existe un universo de posibilidades que espera ser descubierto. Que mi testimonio sirva de faro para aquellos que se sientan perdidos en la vorágine del sufrimiento, recordándoles que, aun en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de renacer, de comprender que la frontera entre la vida y la muerte es tan solo el comienzo de una historia que continúa en el silencio del infinito. Este es mi legado, la crónica de una noche en la que el destino me llevó a rozar el misterio de la existencia y a contemplar la vastedad de lo desconocido. Un relato que, más allá del horror y la tragedia, encierra una profunda lección sobre la impermanencia, la resiliencia y la eterna búsqueda de respuestas en un mundo donde lo paranormal y lo científico se entrelazan en un baile sin fin. Cada palabra de esta historia ha sido escrita con la convicción de que la verdad, por inasible que parezca, se esconde en los rincones más oscuros del alma humana. Y mientras el eco de aquel túnel de luz sigue resonando en mi memoria, sé que he sido parte de algo mucho mayor, una experiencia que desafía toda explicación y que, en el umbral de la muerte, nos revela la sublime y aterradora belleza de la existencia. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.